personalmente me siento muy contento y muy agradecido con el equipo de trabajo que me acompaña en la dirección del Centro de Estudios de Filología Clásica Antigua y Medieval, del CEFCAM. Por diversas circunstancias, bueno, me ha tocado ser el vocero de una labor colectiva. Por eso cuando hablo quiero que sepan que expreso también las voces de mis colegas y de mis amigos, de Gabriela Marrón, de Franco Lucarelli y de Ana Sisul, quienes, y gracias a sus ideas y sus acciones, ha sido posible realizar este ciclo. Realmente son de esas personas imprescindibles. Bien, entonces en nombre del CEFCAM queremos entonces agradecerles por haber venido a este primer encuentro de charlas de divulgación abierto a la comunidad, que hemos titulado Un clásico por semana. De acuerdo con el título de este ciclo, bueno, la modalidad de las charlas consistirá en la presentación de un autor clásico en cada uno de los encuentros. Si bien por excepción hoy estamos comenzando un viernes, la actividad se desarrollará todos los jueves de 18:15 a 19 horas, salvo que por medidas de fuerza mayor la actividad deba reprogramarse. Les pedimos por favor que nos sigan en las redes, que estén atentos a los anuncios que vayamos realizando. Confiamos en que este ciclo de charlas permitirá promover y difundir la lectura y la relectura de algunos de los autores clásicos más representativos del mundo grecolatino, y a su vez esto va a permitir afianzar en términos de extensión y de transferencia el vínculo de nuestra universidad con la comunidad. Y en este sentido, bueno, es que hemos elegido realizar este ciclo de charlas abiertas aquí en la Biblioteca Arturo Marazo, porque además de ser un espacio muy querido por todos nosotros y por todos los que nos hemos formado en el Departamento de Humanidades, es también un espacio de consulta permanente para quienes nos dedicamos al estudio de la literatura antigua. Bueno, por varias razones, pero sobre todo por la amplia variedad y por la especificidad de su material bibliográfico. Así que bueno, aprovechamos para agradecer a la biblioteca, al personal de la biblioteca, en especial hoy a Federico y Alejandra, quienes tan amablemente nos reciben. Y asimismo, bueno, queremos agradecer al Departamento de Humanidades, al vicedirector que se encuentra aquí presente, y sobre todo al Departamento de Humanidades por el aval, y particularmente a Yamil y a Maite por toda la logística, al Instituto también de Humanidades, también por el aval y por la difusión, y agradecemos a Marcelo Tedesco, a Diego Kenis, a Lucas Brodensen, a Agustín Mandorena, a Lourdes López, a Mónica Codecido y a Pedro Barrio Nuevo por colaborar, bueno, con la difusión a través de la radio de la UNS, de UNSLetter, de la Secretaría de Extensión, y bueno, también por promover la información de este evento entre diferentes colegas de la Universidad Salesiana, de las escuelas preuniversitarias de la UNS y del Instituto Avanza. Bien, a todos ellos y también a todos ustedes por acompañarnos hoy y por acompañar esta propuesta. Les decimos muchísimas gracias y les cedo entonces la palabra a mi colega y amigo Franco Lucarelli, que va a presentar a la disertante. Gracias. Ana Clara Sisul es licenciada y doctora en Letras por la Universidad Nacional del Sur. Actualmente se desempeña como investigadora asistente del CONICET, dedicada al estudio de los centones cristianos menores de la tardía antigüedad. Es profesora de las cátedras de Cultura Clásica y de Lengua y Cultura Latina 1 en nuestra casa de estudios. En su tesis doctoral abordó el tópico de las muertes prematuras en la Eneida de Virgilio, trabajo que fue publicado en un libro titulado La Mors Inmatura en la Eneida en el 2018. En su trayectoria académica ha publicado diversos artículos, capítulos y reseñas en revistas de circulación nacional e internacional relacionados con la obra de Virgilio y con la literatura centenaria cristiana de los siglos IV y V después de Cristo. En el 2022 obtuvo una beca postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt para desempeñar tareas de investigación en la ciudad de Nuremberg y Erlangen, y es un gusto, como becario doctoral co-dirigido por Ana, presentarla hoy en esta charla que va a comenzar nada más y nada menos que con Virgilio. Muchas gracias.
hacer es expresar mi adhesión a las luchas que en este momento y en distintos ámbitos se están realizando en defensa de la universidad. Y luego, ¿se escucha bien? Ahí está, bien, perfecto. Bueno, en esta ocasión me toca abrir este ciclo de conferencias hablando sobre un poeta que conozco y que amo. Y ustedes podrán pensar que redactar estas palabras que tengo acá habrá sido una tarea fácil, pero la verdad es que no lo fue para nada. Porque Virgilio en realidad es un poeta tan complejo, tan multifacético y por momentos contradictorio, que nada de lo que se quiera decir sobre él es fácil. Ha ejercido un influjo verdaderamente vasto sobre las letras occidentales de nuestra era. Tanto es así que en reiteradas ocasiones se ha convertido en personaje de textos posteriores. Así pueden ver ustedes, aparece en la obra de, por ejemplo, Fulgencio el mitógrafo, un autor tardo antiguo que convoca a Virgilio para que le explique, por favor, la Eneida. También aparece en la Divina Comedia de Dante como guía del autor personaje en su tránsito por los infiernos y por el purgatorio. Y cuenta con papeles relevantes también en textos de autores muy cercanos a nosotros, como es el caso de Hermann Bloch, Úrsula Le Guin e Irene Vallejos. O sea, sigue teniendo actualidad. Este breve catálogo, que es solo un recorte y no pretende para nada ser exhaustivo, testimonia tanto un interés sostenido en el tiempo, como también una transversalidad cultural. Estos textos que yo acá presenté están escritos en lenguas tan diversas como latín, sí, pero también italiano, alemán, español e inglés, y hay otros. No solo la figura del poeta tuvo un interesante decurso por la posteridad, sino que también sus textos fueron objeto de empleos de los más diversos. En primer lugar, y también principalmente, se los utilizó como texto escolar, para enseñar la lengua latina. Luego, en un segundo orden de importancia, fueron objeto de un empleo por momentos serio, pero también a veces lúdico, en la práctica de los centones, que es a lo que yo me dedico ahora, y que, por si no lo saben, aclaro, se trata de textos que se componen a partir de la recombinación de versos virgilianos, y que de esa manera logran que Virgilio termine hablando de cosas tan diversas como panes, encuentros sexuales o Jesucristo. Cosas raras. Por último, los textos de Virgilio aparecen también asociados a la práctica profética de las sortes virgilianae o suertes virgilianas, que consistía en una forma de adivinación basada en la selección azarosa de un verso virgiliano que supuestamente encapsulaba una clave para resolver alguna cuestión de trascendencia. Así que complejo, sí, muy complejo. Poeta, maestro y vate. Pagano y cristiano. Pero por sobre todas las cosas, un poeta profunda y sostenidamente amado, un poeta tan encantador que verdaderamente hablar de él siempre es un gusto. Así que vamos para adelante. Publio Virgilio Marón nació el 15 de octubre del año 70 a.C. en un pequeño pueblito cerca de Mantua llamado Andes, que ya no existe, pero en lo que en ese momento era la Galia Cisalpina. Esta semana se celebraron 2094 años del cumpleaños de Virgilio, de su natalicio, ¿no? Reconstruir la biografía de Virgilio es un trabajo en gran medida estéril. Muchas fuentes antiguas que nos hablan de él son fantasiosas, inexactas, no podemos verdaderamente fiarnos de ellas. Por ejemplo, se dice que su madre era una maga. Una cosa que dicen los biógrafos es que la mamá de Virgilio era una maga. Y de aquí se desprende el posterior uso que se hizo de la obra del poeta como un texto oracular. También las fuentes narran que Virgilio habría venido al mundo en una zanja, que no lloró al nacer, y que en esa zanja donde nació creció rapidísimo un álamo que aventajó a todos los demás árboles de la zona en altura, convirtiéndose en un árbol gigante, y de esta manera simbolizaría la preeminencia de este poeta. Probablemente ninguna de estas curiosidades sea fidedigna, ¿verdad? Solo son
datos de color que sirven para apuntalar la destacada posición de Virgilio en el mundo de las letras, caracterizando su habilidad como un hecho sobrenatural o como algo predestinado. Pero más allá de la innegable dosis de talento innato que Virgilio ha tenido, la realidad es que Virgilio recibió una educación formal. Así, si bien nace y crece en un ambiente rural, en este pueblito de Andes, de joven se traslada a núcleos urbanos para formarse. Cremona, en primer lugar, Milán, Roma y finalmente Nápoles, como pueden ver en el mapa. La formación inicial de Virgilio debió haber sido estándar, pero en un momento evidente se decanta por eruditos estudios filosóficos y matemáticos en desmedro de una carrera política o legal, cosa que lo hubiese posicionado en el foro, donde él no actúa. Esta renuncia a la carrera forense fue normalmente atribuida por sus biógrafos a una timidez hiperbólica. Esto último no lo podemos confirmar. Algunas fuentes dicen que era muy tímido, algunas fuentes dicen que era enfermizo, que tenía una salud muy frágil, algunos dicen que eran las dos cosas. Supuestamente el nombre por el que lo conocemos, Virgilio, podría relacionarse con un modo de ser virginal, un carácter retraído, pero nos movemos como en todos estos datos en el terreno de las conjeturas. Lo que sí podemos aseverar de manera un poco más fidedigna es que Virgilio evitaba la aglomeración urbana de Roma y que en contraposición pasó gran parte de su vida adulta en la más rústica Nápoles. Allí estudió los postulados de la filosofía epicúrea y forjó amistad con otras promesas de las letras como Horacio. Y también Varo y Luca, los dos últimos editores póstumos de su inacabada Eneida. Siendo ya evidente su talento para las letras, empezó a integrar círculos de personas poderosas. En el cenáculo del cónsul Asinio Polión escribió su primera obra, Las Bucólicas. Su siguiente obra, Las Geórgicas, la realizó bajo una afiliación más relevante, el Círculo de Mecenas, un apasionado de las letras y financista de todo tipo de talentos artísticos que se encargó de proveer aquello que el poeta necesitara para desarrollar su labor. La importancia de Mecenas para Virgilio, pero para el mundo de las letras en general, fue tal que terminó por dar nombre a toda persona patrocinadora de las artes y a la misma institución del mecenazgo. Pero además, Mecenas tenía una posición política privilegiada como mano izquierda de Augusto, la mano derecha sería Agripa, obviamente, y este motivo, esta posición política privilegiada de Mecenas, representa la puerta de acceso de Virgilio al último de los círculos de poderosos que llega a integrar y que es aquel en el que produce la Eneida, ya en los años de su madurez, que son las altas esferas del poder romano, el entorno de Augusto, ¿sí? Cada una de las tres obras de Virgilio se desarrolla mayormente bajo el amparo de un mecenas distinto. Asinio Polión, para las bucólicas, Mecenas propiamente dicho para las geórgicas y ya en la corte de Augusto, Eneida. Y ya que mencioné a Octaviano, a Augusto en realidad lo mencioné, pero bueno, en este momento era Octaviano, y también a Asinio Polión y a Mecenas, todos individuos facilitadores de un modo de vida exento de necesidades para este poeta, se justifica volver un poquito atrás y explicar por qué estoy hablando aquí de necesidades. Probablemente no se alcance a ver muy bien, pero la mayor parte de la vida de Virgilio, que como ya dije nace en el 70 y muere en el 19, se da en el marco de una sociedad convulsionada. Durante la niñez, juventud e incluso la temprana madurez de Virgilio, la República Romana se encontraba en sus décadas finales, ¿sí? Conflictos intestinos, revueltas, profundos cambios sociales y corrupción en las esferas políticas, entre otros males, corroen las bases de la República y la debilitan cada vez más. Muchas de estas cuestiones van a aparecer a contraluz en las obras de Virgilio, que tienen brillantes destellos de actualidad, a pesar de que una de ellas, la Eneida, se sitúa en un pasado legendario remoto y las otras dos en un presente que parece indistinguible. Sobre este punto voy a volver. Pero antes querría hacer una observación
general más sobre las obras de Virgilio. Y es que no surgen de la nada. Obviamente que están compuestas en este convulsionado terreno político del que les estoy hablando, las décadas finales de la República, lo cual les da un tono particular, pero también se enraizan en un rico diálogo con la tradición griega, que es el segundo pero insoslayable sustrato que las conforma. Recordemos, si hiciera falta, que ante el pasado de letras glorioso del mundo griego, ¿sí?, muchos de cuyos autores van a desfilar en este ciclo en las voces de mis colegas, el romano, en cambio, se representaba como un pueblo de acciones concretas. Res non verba, decían los romanos. Cosas, no palabras. Dice Virgilio, en la voz del personaje de Anquises, en la Eneida, otros, y se refiere a los griegos, otros modelarán con mayor habilidad el bronce, infundiéndole vida. Sacarán del mármol rostros vivientes, defenderán mejor las causas, describirán con el compás los movimientos del cielo y nos hablarán del nacimiento de los astros. Después vamos a ver cómo se completa esta frase, porque se completa, pero por ahora me interesa notar que los ámbitos que se atribuyen a los griegos son ciencia y arte, lo que los romanos son distintos. Tanto es así que frente a esto que yo les decía, los siglos y siglos de creaciones griegas continuas, los romanos carecían en gran medida de una literatura sostenida en el tiempo, tenían cosas, pero no de manera sostenida. Entonces la literatura romana surge mirando hacia atrás, surge mirando a ese corpus de textos al que admiraban y que se encontraba al alcance de sus manos. Porque para la época de Virgilio la expansión romana ya había anexado territorios griegos cuyos habitantes, costumbres, lengua y literatura ya se habían incorporado a la cotidianeidad de las grandes urbes italianas. La literatura romana surge mirando hacia atrás, les decía yo, imitando, aferrada a una práctica que en latín se conoció como imitatio y que no implica el servilismo de la copia, sino una aproximación creativa a un modelo admirado. En este marco, las obras de Virgilio surgen, insisto, con la mirada puesta en obras previas de la tradición griega. En particular, y simplificando no poco la cuestión, los idilios de Teócrito para las bucólicas, los trabajos y los días de Hesíodo para las geórgicas y las 12 epopeyas homéricas, Ilíada y Odisea para la Eneida. Hecha esta introducción general, a continuación voy a dar una visión de los aspectos esenciales de las tres obras virgilianas, comenzando por la primera, en orden cronológico, que es las bucólicas. Las bucólicas es la obra de más difícil aproximación de Virgilio. Están escritas en el transcurso de 3 años, todo esto es aproximado, pero 3 años entre el 42 y el 39, aproximadamente, y se trata de 10 poemas breves, son muy breves, tienen entre 60 y 100 versos cada uno, y siguen, les decía yo hablando de la imitatio, siguen el modelo de los idilios de Teócrito, un autor griego. Estas piezas recuperan un ambiente rústico idealizado, caracterizado por la presencia de árboles que dan sombra y fruto, agua que corre bajo la forma de ríos o arroyos y un clima muy gentil. Descripciones de esta índole se han desarrollado tan profusamente de Virgilio en adelante que han alcanzado el grado de tópico literario, ¿sí? A una descripción de esta índole, de paisajes agrestes idealizados, se la conoce como locus amoenus, lugar ameno. Así como el paisaje, también los habitantes de este lugar están sometidos a un proceso de idealización. Los personajes de las bucólicas son pastores cantantes o pastores poetas, sumamente estilizados. A pesar de tener animales por los que se preocupan, estos pastores parecen estar alejados de la realidad concreta del trabajo agrícola, realidad que va a ser su estelar aparición en la segunda obra de Virgilio. Los pastores de las bucólicas en realidad son una máscara para reflexionar sobre asuntos trascendentes, como la poesía o el amor. Este último tema en particular parece marcar el ritmo de las bucólicas a lo largo de cada una de sus piezas, en la última de las cuales aparece la célebre frase: el amor todo lo vence.
En sus obras subsiguientes, un Virgilio más maduro va a volver sobre esta máxima, va a modificarla y la va a dotar de un sentido distinto. Pero por ahora van a tener que creerme y me van a tener que esperar un poquito más. La esquiva relación entonces de las bucólicas con el mundo del trabajo tiene otro paralelo: la negativa del poeta a cantar los grandes temas de la épica. La bucólica sexta inicia con una famosa recusatio o renuncia a referirse a reyes y batallas, asuntos de la Ilíada, por ejemplo. En esta bucólica, el poeta revela que el mismísimo dios Apolo se le apareció en un sueño y le aconsejó criar ovejas gordas, pero cultivar un poema sutil. La visión onírica de un dios vinculado con la poesía, como es Apolo, que le da consejos al poeta, no es más que un tópico convencional que ya inaugura Hesíodo siglos atrás. Pero su inserción en este punto de la obra de Virgilio nos permite avisorar dos cuestiones centrales. La primera: es posible que Virgilio, en su temprana madurez, estuviese componiendo o tuviese el deseo de escribir épica heroica, una empresa que finalmente y felizmente se concreta en la Eneida. En segundo lugar, las palabras de Apolo confirman algo que las bucólicas en su integridad testimonian, pero que acá está confirmado, y es que esta obra sigue una poética helenística. Así, cada uno de estos poemas, como también la totalidad del corpus, es breve y está intensamente trabajado, dos rasgos claves del helenismo. Las bucólicas también abundan en referencias eruditas y versiones obscuras de mitos, a veces modificados. Y además, pero no menos importante dentro del helenismo, estas piezas presentan rebuscados juegos formales. No solamente nos encontramos a veces con una estructura de marcos, donde un poema contiene a otro poema, sino que, de manera mucho más compleja, las 10 piezas del corpus funcionan como una estructura unitaria, como una pequeña maquinaria. Las bucólicas tienen, como pueden ustedes ver en este esquema simplificado, una simetría concebida en torno a un eje entre la quinta y la décima, con un primer movimiento ascendente a través de cuestiones mundanas, como la historia y el amor, en busca de revelaciones mayores, ¿sí? Las explicaciones sobre el mundo y su origen y el lugar del hombre en el mismo, con un claro clímax en la bucólica quinta con un relato de deificación. Luego sobreviene el segundo movimiento, que es un movimiento descendente, donde se replican los tópicos de la primera mitad, pero recrudecidos. El amor ya no va a ser un amor dulce, sino un amor belicoso, doloroso. Las urgencias de la historia se tornan inminentes y el canto se apaga. Además de la idealización pastoril y de la complejidad de la forma, hay una tercera cuestión a considerar al leer las bucólicas, y es, como decía yo al principio, adelantaba, la presencia de elementos contextuales que marcan el sentir de una época. Tanto en la primera bucólica como en la novena, que ustedes pueden ver pareadas, nos encontramos con dos figuras contrapuestas. Un pastor puede mantener su hacienda, pero otro debe exiliarse. Y debe exiliarse porque un soldado se va a quedar con sus propiedades. Esto no es ficción, sino que refleja una situación histórica concreta, que fue la de la expropiación de tierras a campesinos para cedérselas a veteranos de guerra. Se sabe que Virgilio mismo sufrió esta política y que solo sus contactos con los poderosos, como Asinio Polión y Alfeno Varo, le valieron una estabilidad mayor que la de muchos de sus conciudadanos. En piezas puntuales del corpus, la guerra misma aparece referida. En definitiva, las bucólicas son una síntesis entre una obra del género del idilio, escrita de acuerdo con una estética helenística, al modo griego, pero también apremiantes cuestiones sociopolíticas contemporáneas. Y estas últimas le otorgan a estas piezas un cierto tono de melancolía. Esto se puede ver en las líneas finales, que dicen: hay que levantarse, la sombra suele ser nociva para los que cantan, nociva es la sombra del enebro, las sombras también dañan las mieses.
vuelvan saciadas al establo, que aparece ya el lucero, vuelvan mis cabritas. En la insistente mención a las sombras, Virgilio parece plantearnos un claroscuro. La Arcadia de las bucólicas no es el destino escapista que se pretende como un ideal utópico, sino más bien una bella realidad que tristemente empieza a desvanecerse ante nuestros ojos. La segunda obra de Virgilio, Las Geórgicas, se redacta también presumiblemente entre los años 39 y 29, una década, y se realiza ya en el círculo de mecenas. A primera vista, Las Geórgicas son un tratado de agricultura y ganadería, y como tal se enmarcan en el género de la épica didáctica, siguiendo el antecedente de Hesíodo, que ya había escrito una obra semejante en griego llamada Los Trabajos y los Días, donde también se trata de un compendio de consejos prácticos sobre el trabajo campesino, entre muchas cuestiones. Recordemos en este punto que, tal como les dije, Virgilio era de familia campesina. Se había criado en el campo, cerca de Mantua, y en su madurez volvería a vivir en un ambiente similar ya en Nápoles, pero la materia de esta obra le era muy familiar, verdaderamente. Los primeros versos de Las Geórgicas anuncian el tema. Desde ahora, mecenas, comenzaré a cantarte qué es lo que hace fértiles los campos, bajo qué constelación conviene arar la tierra y amarrar las vides a los olmos. ¿Cuál es el cuidado de los bueyes? ¿Qué atención requiere la cría del ganado menor y cuánta experiencia las frugales abejas? Esta introducción enumera los principales temas de los 4 libros de la obra: el trabajo en el campo, el cultivo de árboles, entre los cuales se destacan las vides, la cría de ganado mayor y menor y la apicultura. Pero las geórgicas son mucho más que eso. Las geórgicas en primera medida siguen una línea de continuidad con las bucólicas, pero también dan un salto. Al paisaje idealizado de la primera obra de Virgilio, con esos arroyos frescos, los árboles que dan sombra, los pastores cantantes, a todo ese marco se sigue aquí un paisaje que también tiene rasgos de idealismo, pero que están subordinados a un uso. No es casual tampoco que de la figura del pastor, de las bucólicas, se salte a la del agricultor, ese que trabaja y domina a la naturaleza. El extenso elogio a Italia del segundo libro de Las Geórgicas alaba la bonanza del suelo y del clima y los llama ideales para la producción. Dice Virgilio: esta tierra no la labraron toros que resoplan por sus narices fuego, sino que se llenó toda ella de espigas gruesas y del licor de baco. La cubren los olivos y los rebaños fértiles, abundancia. Aquí reina una primavera eterna. 2 veces al año hay crías nuevas y 2 veces los árboles dan fruto. Esta misma tierra nos mostró en sus venas arroyos de plata y minas de cobre y fluyó abundante con oro. Un verdadero paraíso agrícola. Habíamos dicho que las bucólicas, a pesar de su ambientación pastoril, no latían al ritmo del mundo del trabajo, sino de la fuerza del amor, que todo lo vencía. En las geórgicas, en cambio, el trabajo se impone. Labor omnia vicit, continuidad y evolución. La tercera obra de Virgilio, la Eneida, va a seguir la línea abierta por las geórgicas, pero eso lo vamos a ver en un momento. Hablando específicamente de las geórgicas, apartándome ahora de las bucólicas, la figura del labrador, asociada al trabajo en el campo, está presentada como un ideal aspiracional de lo que debería ser el ciudadano romano modelo. Dice Virgilio: afortunados en demasía agricultores si conocieran sus bienes. Para ellos, lejos de la discordia de las armas, la tierra justísima derrama por el suelo fácil alimento. No les falta una paz segura y una vida que no sabe de engaños, rica en recursos variados. Allí están los bosques y las guaridas de las fieras, y una juventud acostumbrada al trabajo y a la frugalidad, el culto a los dioses y el respeto por los padres. Estos poemas expresan el interés de algunas élites de recuperar los tradicionales valores romanos de la sencillez y el trabajo. Estas costumbres de los antepasados, o mores maiorum,
también idealizadas, se habrían ido degradando, en especial en los núcleos urbanos, a partir de la expansión territorial del siglo anterior. Esta expansión trajo consigo nuevas costumbres y grandes riquezas, y no pocas obras de este periodo individualizan estos cambios sociales como fuente de corrupción moral. Las geórgicas impulsan un mundo rural ideal basado en estos valores que se consideraban bajo amenaza. No obstante todo esto que les estoy diciendo, el tono de las geórgicas parece ser optimista, como se puede advertir en el movimiento entre los libros 3 y 4. El libro tercero, dedicado a los animales de ganadería, cierra con la descripción de una peste. Esta peste virulenta asola a las bestias y causa una enorme mortandad. Las imágenes de la enfermedad le deben muchísimo a la obra de Lucrecio, quien se dedica a retratar una peste que golpea a Atenas en el siglo V a.C. Sin embargo, si bien el poema de Lucrecio concluye con la descripción de esta calamidad, esta peste ateniense, en el caso de las geórgicas queda un libro más. No casualmente, este libro final se dedica a las abejas y por eso trata los temas trascendentes de la purificación y la restauración. En el último libro de las geórgicas, Virgilio recurre al mito. El divino Aristeo cometió una falta que le acarrea un castigo. Se mueren sus abejas. Con ayuda de otras divinidades encuentra la manera de remediar su error y recuperar su enjambre. Aristeo será capaz de purgar un error y rescatar su colmena, alcanzando un final feliz. Este es un punto importante para considerar el tono más optimista de las geórgicas, en un nivel trascendente. También los romanos pueden purificar los crímenes de la guerra civil, cuyos orígenes Virgilio sitúa en el mito. Bien, en la figura del perjuro Laomedonte, que engañó a dioses y hombres por igual. El mito y la realidad se entretejen con mucha naturalidad sin generar saltos abruptos. Más bien la sensación que prima es continuidad y complementación. La Eneida también va a ser un entramado sólido de mito e historia. Y ya para ir entrando en nuestra última obra, la Eneida, voy a decir simplemente que esta aparece prefigurada en la Geórgica tercera, cuando el poeta dice: sobre el campo verde construiré un templo de mármol. En el medio del templo pondré a César, que lo ocupará. En las puertas de oro y marfil macizo representaré la batalla del Ganges y las armas de Quirino victorioso y al gran Nilo fluyendo agitado por la guerra. Hasta aquí narra eventos bélicos contemporáneos, pertenecientes al mundo de la historia. Pero al final añade un antecedente mítico. En ese templo se levantarán también mármoles, imágenes vivas, la estirpe de Asáraco y el nombre de la familia descendiente de Júpiter, el padre Tros y Apolo Cintio, fundador de Troya. Este templo que Virgilio promete construir no es una obra arquitectónica, sino literaria, un texto épico donde va a plasmar precisamente eso que promete al final y que es la historia del antecedente mítico de donde proviene la estirpe de la familia Julia, a la que obviamente perteneció Julio César y a la que pertenece en el presente, por adopción, Octaviano, Augusto. Este templo se refiere a la Eneida. La Eneida, última obra de Virgilio, está escrita entre el 29 y el 19, año este último en que a Virgilio lo sorprende la muerte. La Eneida es un encargo de Augusto y como tal es lógico pensar que haya puesto al autor, a Virgilio, en el lugar de tener que complacer al princeps en algunas cuestiones. El asunto de la genealogía al que me acabo de referir es una de ellas. La Eneida es una obra épica que traza un puente entre el pasado mítico de dioses y héroes y el presente histórico de Augusto. Este puente, ¿sí?, se hace, entre otras formas, a través de la genealogía.
El héroe Eneas, con dos importantes dioses en su abolengo, Júpiter y Venus específicamente, tiene un hijo, Ascanio, cuyo nombre oportunamente cambia a Julo, permitiendo la conexión etimológica con la familia Julia, a la que Julio César pertenecía y también Augusto. Así Eneas, hijo del mortal Anquises y la diosa Venus, pero también emparentado con Júpiter por línea paterna, termina siendo antecedente de Augusto en una movida propagandística resonante. Augusto había entendido que para trascender no necesitaba solamente el brazo armado de las legiones, sino un trasfondo simbólico legitimante. La deificación de Julio César, después de su muerte, fue un primer paso en esta dirección. La genealogía divina forjada en la Eneida viene a reafirmar esto. La Eneida narra la historia de un troyano que logra escapar de la destrucción de esa ciudad a manos de los griegos. El héroe Eneas tiene un par de apariciones relevantes en la Ilíada, diré, no es una invención de Virgilio, sino que el autor trabaja con un personaje preexistente. El Eneas virgiliano es una síntesis de rasgos ya presentes en el mundo griego, el respeto a los dioses, por ejemplo, la devoción por la familia, y también valores propiamente romanos, como por mencionar uno solo, pero además, la austeridad, que va a aprender en la corte de Eva. Eneas, cargando en andas a su padre ya anciano y guiando de la mano a su pequeño hijo en medio de las llamas de la destrucción de Troya, junta a un grupo de sobrevivientes con quienes se hace a la mar en busca de una tierra que le estaba predestinada. Él se entera en ese momento que en su destino estaba encontrar esta tierra, Hesperia, también conocida como Italia. Su destino, se nos dice, es fundar allí las bases de lo que terminará siendo Roma. Encontrar el lugar señalado por los hados le va a costar no pocas peripecias. Tampoco va a ser tarea fácil asentarse. Una vez llegado al final de su viaje, en el Lacio, Eneas se va a encontrar con la resistencia de los locales, que lo fuerzan nuevamente y en contra de su voluntad a tomar las armas y luchar por su destino. Como se puede apreciar, el esquema de la obra de la Eneida es viaje y guerra. Se trata, obviamente, de los dos grandes temas de las epopeyas homéricas, pero el orden en que los dos eventos se producen está invertido. Virgilio juega con el ordenamiento cronológico de las épicas homéricas desde el principio de su Eneida, cuando en sus tres palabras iniciales declara arma virumque canto, las armas y el héroe canto. Allí Virgilio alude en primer término a lo que uno asocia con la Ilíada, armas, guerra, y en segundo lugar a la parte humana, odiseica. Pero este ordenamiento estándar que el poeta adelanta en el proemio solo va a ser aparente, porque en definitiva los 6 primeros cantos de la Eneida se consagran a narrar las peripecias marinas de Eneas y los 6 finales a las batallas en el Lacio. Como se podrá apreciar, este ordenamiento y este número de cantos implica una reducción considerable del material homérico preexistente, que consagraba 24 cantos a cada una de sus obras. En consecuencia, y si bien en realidad, estrictamente hablando, la extensión de los cantos virgilianos en general es mayor que las contrapartidas griegas, de todos modos, en líneas generales se trata un poco de una cuarta parte de lo que Homero cantó. Si bien la Eneida no es una obra estrictamente breve, sí lo es en términos comparativos. Y eso se relaciona con algo a lo que ya me referí repetidas veces, y es el tema de la estética helenista. En la cronología de sus obras, Virgilio retrocede en el tiempo. Comienza por una obra bien helenista, las bucólicas, luego se mueve hacia una obra, las geórgicas, que está escrita al modo de Hesíodo, que en la antigüedad funciona un poco como un puente entre
universo homérico y el nuevo mundo del helenismo. Y finalmente Virgilio, en su última obra, en la Eneida, llega hasta Homero, que es el mar donde todo confluye. Pero aunque escribe una obra de tema homérico, no lo hace al modo homérico, sino que siempre mantiene los principios de esta estética helenista que lo acompañan desde el principio y marcan toda su obra: brevedad, erudición, pulimento. El pulimento en particular es admirable. Se cree que Virgilio escribía en prosa y después versificaba, y que procedió así con la totalidad de los 12 cantos de la Eneida, componiendo muy poquitos versos por día en el transcurso de la década que le lleva a la redacción. De todos modos, se trata de una obra inacabada. Y no inacabada porque le faltan partes que no le faltan, sino porque le falta una corrección general, que Virgilio sabe que le falta y que por eso es que en su lecho de muerte pide que sea destruida. Felizmente sus amigos no cumplen con ese pedido. Los intrincados juegos formales del helenismo tampoco están ausentes en la Eneida. A esa organización en dos mitades que les mostraba anteriormente se agregan dos relatos enmarcados en el canto 2 y el canto 3. El primero es una versión de la caída de Troya y el otro es el relato de las andanzas de Eneas hasta llegar a Cartago. También está organizada en cantos tensivos y distensivos, pares e impares. Y también se la puede pensar como tripartita en base a cuestiones geográficas. Los 4 primeros cantos tienen lugar en Cartago, al norte de África. Los 4 cantos finales en Italia, en el Lacio, mientras que los centrales tendrían un carácter transicional entre estos dos importantes núcleos espaciales. Y obviamente que los 4 cantos finales son importantes, son sumamente relevantes, son los que están dedicados a la parte de las batallas, pero voy a empezar por los iniciales que no se quedan atrás, verdaderamente. Porque el núcleo cartaginés, los 4 primeros cantos de la Eneida, presenta una serie de aspectos insoslayables. No solamente abarca el ansiado relato de la caída de Troya, que está ausente en las obras homéricas, no solamente presenta una versión reducida de la Odisea, sino que también establece hermosos puentes con el género dramático. Y es que este núcleo geográfico cartaginés introduce la figura de la reina Dido, uno de los personajes más trágicos de Virgilio, si no el más trágico. Dido se convierte en un peón de las divinidades cuando la diosa Venus le infunde un amor incontrolable por Eneas para protegerlo a este de la potencial belicosidad de los cartagineses. La reina se apasiona, descuida sus funciones como gobernante y finalmente sufre el cambio de fortuna de que su amante la abandone, dejándola en una situación de suma vulnerabilidad. El desenlace de Dido va a ser el punto más trágico de su decurso como personaje, ya que no encuentra otra salida más que el suicidio. Otro aspecto importante del núcleo cartaginés se halla en los vínculos que establece con la historia romana reciente. Esto que yo les decía, el mito y la historia. Y es que el episodio de Dido se desarrolla entre los polos del amor y del odio. Dido se apasiona por Eneas, pero en cuanto nota que su partida es innegociable, porque Eneas no cede, su amor se convierte en rencor. Así, como un último recurso, la reina pronuncia una maldición en la que condena a sus descendientes a liberar guerra tras guerra con los futuros romanos. Entonces vosotros, tirios, cebad vuestros odios en su estirpe y en toda la raza que de ella ha de nacer, y ofreced este presente a mis cenizas. Que no se establezca entre nuestros pueblos ninguna amistad ni ningún pacto. Nace de mis huesos tú, un vengador, cualquiera que seas, y persigue con el fuego y con la espada a los colonos dardanios, ahora, después y en cualquier ocasión en que te encuentres con fuerzas. Deseo que vuestras playas sean hostiles a sus playas, vuestras olas a sus olas, vuestras armas a sus armas, que luchen ellos mismos y sus descendientes.
En estas palabras cargadas de odio y de dolor, Virgilio hace que Dido prefigure las guerras púnicas, 3 conflictos armados que se desarrollaron entre los años 264 y 146 a.C. y que enfrentaron a las ciudades de Roma y Cartago. Los cartagineses fueron finalmente derrotados, pero no a un bajo costo y no sin que los romanos hayan temido las proezas heroicas de Aníbal. La estadía de Eneas en Cartago lo pone a prueba, pues le hace volver a probar las delicias del amor después de su precoz viudez. Eneas está casado cuando vive en Troya, pero su mujer muere en el asedio. La detención en Cartago aparta a Eneas del camino que el destino le había prefijado. Y es que en la Eneida la pasión es un sentimiento problemático y es un sentimiento al que se asocian más bien los antagonistas de Eneas. Dido, Turno, la reina Amata. Y es un sentimiento que él debe aprender a refrenar. Esta situación se relaciona con la vigencia en tiempos de Virgilio de ciertas escuelas filosóficas que abogaban por una vida libre de pasiones y más cercana a la imperturbabilidad. En la progresión que veíamos entre las obras de Virgilio en relación con el tema del amor, la Eneida se ubica en la línea de las geórgicas, la línea del trabajo forzado. Pero llegar a ese punto no va a ser fácil para Eneas, va a implicar un aprendizaje. Y un aprendizaje que Eneas va a ir desarrollando en su camino. Al principio, en Cartago, se entrega al amor. Después se irá desprendiendo de ese tipo de sentimientos, al punto que sobre el final de la obra es capaz de articular una máxima didáctica para su hijo, en la que lo insta a aprender de él el valor y el esfuerzo, labor, a tono con el enunciado de las geórgicas. Las guerras púnicas no son el único aspecto de la historia reciente de Roma que se inmiscuye en medio del mito de Eneas. Virgilio continúa entrelazando mito e historia con gran maestría en distintos momentos. En particular, en el núcleo central de la obra, en el vértice entre las dos mitades, el canto sexto, Virgilio representa el descenso de Eneas a los infiernos. La catábasis de Eneas, así se conoce el acto de descender al infierno, se basa en un episodio equivalente de la Odisea, donde Ulises habla con los muertos. Eneas también va a dialogar con amigos y con parientes recientemente fallecidos. De hecho, el objetivo de su descenso es encontrarse con su padre y poder dialogar con él una vez más. Pero va a pasar más que eso. El sentido de la charla que Eneas tiene con su padre, Anquises, va a ser que este último, que ahora tiene acceso a un conocimiento ultramundano, podríamos decir, que Anquises le enseñe a Eneas la extensa nómina de descendientes ilustres que le esperan. A esa introducción que ustedes pueden ver, le sigue más de 100 versos de catálogo de próceres romanos, entre los cuales, como era de esperarse, se encuentran Julio César y Augusto. Vuelve ahora hacia aquí tus ojos, mira a este pueblo y a tus romanos. Aquí está César y toda la descendencia de Julio. Aquí está el héroe que muchas veces has oído que se te prometía. César Augusto, familia de un dios. El paso de Eneas por el infierno es importante en tanto dota al protagonista de conocimientos que apuntalan la importancia de su tarea. Por si la nómina de futuros gobernantes fuera poco, Anquises también le da un consejo acerca del modo de ser romano, el cual contrapone al modo de ser griego en una cita que ya vimos parcialmente, y que era la de otros harán estas actividades. En cambio, podríamos reponer, tú, romano, acuérdate de regir a los pueblos con tu imperio, esas serán tus artes, de imponer las leyes de la paz, de perdonar a los sometidos y domeñar a los soberbios. Las artes del romano serán las del imperio, expandirse y gobernar. Ese gobierno, de acuerdo con la máxima moralizante de Anquises, se basa en el valor de la clemencia, impulsada por Julio César. Pero acerca de la correcta aprehensión de esta máxima por parte de Eneas, quedan dudas que se van acrecentando en tanto la trama progresa y el conflicto armado de la segunda mitad toma dimensiones cada vez mayores.
La guerra en el Lacio tiene una parte de inevitabilidad. Es necesaria para fundar un nuevo orden, y ese nuevo orden va a ser auspicioso y va a traer progreso. Sin embargo, también cuenta con un lado oscuro. Por ejemplo, el conflicto en el Lacio es reiteradamente planteado como una disputa entre pueblos que están destinados a vivir en paz y en hermandad. Subyace así una posible interpretación del mismo como una disputa civil, en germen. Una vivencia dolorosa que los contemporáneos a Virgilio habían sufrido en carne propia hacía muy poco tiempo. Por otra parte, en el transcurso de la guerra, Virgilio representa con asiduidad la muerte de personajes juveniles que van a luchar sin estar adecuadamente preparados y cuyas muertes coartan el desarrollo de sus líneas familiares que perecen sin descendencia, se extinguen. Virgilio representa esas muertes como el costo más elevado a pagar por el establecimiento del imperio y como un hecho inenarrable. Así, si bien el fin al que la obra tiende es algo positivo, Virgilio en verdad no tiene motivos para no estar esperanzado en el cambio de época que Augusto representa. Podemos hablar en todo caso de un optimismo matizado, al que el autor no adhiere ciegamente. La obra tiene un tono mayormente optimista, pero hay puntos críticos. El cierre de la Eneida es probablemente el más evidente. En los versos finales de la obra, tras muchas idas y vueltas, Eneas se enfrenta con su antagonista, Turno. En el transcurso de este enfrentamiento, el ex héroe troyano asume actitudes que lo ponen en el lugar argumental de Aquiles, su antiguo antagonista. La actitud de Eneas ante su rival en el colofón, estos son los versos finales, es algo digno de notar. Turno cae al suelo, está herido y adquiere la actitud de un suplicante. Los suplicantes se encontraban dentro de la nómina de individuos que Anquises en el infierno le había pedido a Eneas que supiera perdonar. Pero Eneas no actúa de acuerdo con la máxima de su padre, sino que en un arrebato de furia por la visión de las armas de su protegido Palante, que Turno previamente había asesinado, mata a su rival intempestivamente en un acto de ira. Este fragmento está hermosamente traducido por Dulce Estefanía. Yo no les voy a leer todo porque es muy largo, pero Eneas, haciendo girar sus ojos, se mantiene erguido, duro bajo sus armas y contiene su diestra, y ya vacilaba cada vez más, y las palabras del joven habían comenzado a doblegarlo, cuando sobre los hombros de Turno aparecen el desventurado Tahalí y el brillante cinturón de conocidos clavos del joven Palante, a quien Turno había derribado vencido por una herida y cuyas insignias enemigas llevaba sobre los hombros. Eneas, cuando clavó los ojos en aquel monumento de su cruel dolor y en los despojos, encendido por la furia y terrible de cólera, dice: ¿vas a escapar de mí, tú, recubierto con los despojos de los míos? Palante te inmola con esta herida y toma venganza en tu sangre criminal. Y diciendo esto, clava ardiente su espada en el pecho de su enemigo. Los miembros de Turno se relajan con el frío y su alma indignada huye con un gemido al reino de las sombras. Y la Eneida se cierra con ese golpe, con la visión del alma del vencido que huye a refugiarse bajo las sombras y nada más. Aquí no tenemos la sanación de Aquiles, que se despoja de su cólera y transita su duelo al menos parcialmente. No tenemos los funerales de Héctor. La obra termina en un exabrupto de ira. Igual que en las bucólicas, el claroscuro se impone. La palabra sombras vuelve a aparecer en el final, igual que en aquella obra primera. La Eneida no tiene un optimismo ni un pesimismo neto, sino una equilibrada convivencia de los dos en una tensión palpable que no se deja resolver verdaderamente, y es lo que le otorga la capacidad de seguir interpelándonos más de 2000 años después de haber sido escrita. Como cierre de esta charla y ya abusando un poco de su paciencia, quiero hacer un brevísimo comentario sobre las traducciones existentes de la Eneida, por si alguno de ustedes tiene ganas de leer.
y en particular sobre la edición 2023 de Ediums, que es de donde se extraen todos los paisajes de la Eneida que les estuve compartiendo. Si alguno de ustedes tuvo la suerte de leer la Eneida hace unos años, lo más probable es que lo hayan hecho a través de las traducciones de Eugenio de Ochoa, ¿sí?, que traduce para Losada o Pasacalpe, o Javier Chávez Ustaeta, Gredos. Yo leí Gredos, por ejemplo. Estas dos versiones son las que más circulan. Quienes tengan una predilección por el verso tal vez lograron acceder a las de Cátedra, ¿sí?, o Alianza. Aurelio Espinosa Polit, Cátedra, o Rafael Fontán Barreiro, Alianza. Estas son las traducciones más o menos estándar que circulan en el país. Pero quienes estudiamos en esta universidad hace una década o más, al llegar a las materias del doctor Rubén Florio se nos develaba un arcano: la existencia de una traducción más. Ante nuestras variopintas Eneidas, que estaban así también, Rubén nos recomendaba que viniésemos a la biblioteca y buscáramos una traducción que no se conseguía en el país, pero que a sus ojos era la mejor: la de Dulce Estefanía, publicada por primera vez en el año 1968 por la editorial Bruguera. Esta. Ustedes podrán ver el estado en que se encuentra esto, lo que testimonia que éramos muy buenos estudiantes y le hacíamos caso al profesor. Y creo que hablo igual ahora también por todos mis colegas cuando digo que cuando leíamos esta traducción nos resultaba verdaderamente hermosa, porque es hermosa. Nuestra querida Gaby Marrón fue quien se puso al hombro, no el escudo de Eneas, pero algo equiparable, sí que fue la odisea de conseguir los derechos de esa traducción para publicarla en Argentina, cuando se encontró en la situación de tener que enseñar la Eneida en la Cátedra de Cultura Clásica hace 2 años. Exactamente un día como hoy, un 18 de octubre, pero de 2022, Gabriela le mandó un mail de sondeo a Dulce Estefanía, la traductora. Allí se enteró de la existencia de una nueva traducción. Dulce Estefanía había seguido trabajando esta traducción, la había mejorado, la había revisado. Abreviando muchísimo, una historia larga, llena de peripecias y que Gabriela cuenta mucho mejor que yo, la realidad es que se firmó un contrato con Ediums y que después de mucho trabajo compartido con Gabriela y con Juan Manuel, un 14 de julio, 9 meses después, un embarazo, teníamos 300 ejemplares en la editorial, algunos de los cuales están acá y que contaron con financiamiento directo a través de la vicerrectora de esta universidad, la doctora Andrea Castellano. La traducción de la Eneida de Dulce Estefanía, publicada por Ediums, cuenta con una introducción general, una lista de bibliografía y un glosario de términos que verdaderamente ayuda mucho. El texto en sí tiene notas al pie que son abundantes pero no entorpecen, no abruman. Y además, para los que trabajamos filológicamente, este texto tiene una ventaja adicional y es que tiene el número de versos, los márgenes externos, cosa que yo agradezco un montón. Yo tenía una previa de Dulce Estefanía sin número de versos y les juro que yo se los repuse a mano, porque es necesario. Se las puedo mostrar. Bueno, la traducción cuenta además con reseñas muy positivas. Ha sido reseñada de manera muy positiva por otros especialistas del Virgilio del país. Yo no tengo más que palabras elogiosas sobre esta traducción, que me encantan, y además fue hermoso trabajarla con mis colegas, pero los invito a acercarse, mirarlas, jugar por ustedes mismos. Y ahora sí, para cerrar, les agradezco muchísimo su interés en esta charla. Muchas gracias.